El Señor bendiga a todos los estudiosos de las Escrituras. Les saluda a su hermano y amigo Franklin Pacheco. Y vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a comenzar un tema muy interesante que está basado en este libro hermoso que el Señor me ha permitido escribir. Este es uno de mis últimos libros y se titula Entendiendo los misterios del alma. Precioso material que se los recomiendo a todos ustedes. Así que vamos a orar. Señor Todopoderoso, Padre Santo, gracias por tu palabra. Permítenos aprender y estudiar esta pequeña introducción que vamos a compartir hoy con todos los amantes de las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el alma. Y luego en la próxima sección, la próxima clase, vamos a hablar de la estructura del alma. Pero vamos a introducirla en el día de hoy. ¿Qué es el alma? El alma, podemos decir que es la esencia del ser. Todo lo que existe tiene esencia. Por ejemplo, la esencia de la materia es la unidad mínima de la materia, que es el átomo. Y evidentemente, el átomo como unidad mínima tiene una unidad que se llama unidad subatómica, que es constituida por los electrones, los protones y los neutrones. Es decir, la materia es energía. Así también podemos decir que la unidad mínima, la unidad más esencial del ser humano, de nosotros, es el alma. Así que pudiéramos decir que el alma es como la energía que constituye o que le da vida o que le da esencia o le da razón de ser a nuestra naturaleza. Todos nosotros somos seres existenciales. Por eso se dice que la palabra existir viene de una palabra que se llama existiere en latín, que se traduce como traer a luz algo o alguien. Entonces la existencia es la esencia de la razón del ser. Por eso cuando se habla del ser en otro contexto, desde la misma línea en latín, viene de la raíz essentia, que a su vez proviene del infinitivo del verbo latín esse, que se traduce como ser, aquello que es, que está, que existe, que tiene razón. Así que si analizamos la existencia del hombre, la esencia del hombre, la vamos a entender desde esta realidad. La existencia del hombre tiene una parte esencial que es el alma. Desde un punto de vista filosófico se dice que la existencia del hombre tiene dos manifestaciones: existencia primera, existencia segunda. Y que cuando se habla de la existencia primera se está hablando de lo que existe, de lo que ha nacido, de lo que tiene vida. Y cuando se habla de la existencia segunda, se está hablando de la manifestación argumentativa de aquello que existe. Es decir, mi alma es la fuente de mi existencia primera, pero mi manifestación física es la argumentación de la existencia de esa alma. Si yo estoy aquí delante de ustedes, eso implica que hay un ser dentro de mí que da razón de mi existencia, como también mi existencia da razón de la existencia de mis padres. Es simplemente una realidad similar a esta. Ahora bien, el alma puede ser entendida desde dos fuentes fundamentales. La primera fuente que trata de definir lo que es el alma es la fuente de la dicotomía. Y la segunda fuente que trata de definir lo que es el alma es la fuente de la tricotomía. El pensamiento dicótomo divide el ser en dos partes, que es la parte material y la parte inmaterial, que tiene también mucho que ver con la fuente filosófica de la existencia primera y de la existencia segunda. Desde la parte material, en el pensamiento de la dicotomía, se revela que el cuerpo es la parte material de nuestra existencia. Y la parte inmaterial, desde este pensamiento, implica que es el espíritu y el alma la segunda parte de nuestra existencia. Desde el pensamiento de la dicotomía, el hombre no es más que dos manifestaciones, y esas dos manifestaciones constituyen su ser. Ahora bien, desde el pensamiento de la tricotomía, entonces el ser tiene tres manifestaciones: espíritu, alma y cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dice: y todo vuestro ser sea santificado por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Este pensamiento divide el ser en tres manifestaciones: el espíritu, que es lo que nos da vida; el cuerpo, que es lo que contiene esa vida; y el alma, que es quien le da dirección a esa vida, es quien toma decisiones, es quien proyecta, es quien habla, es quien se expresa. Vamos a ver lo que dice la Biblia con relación a esto. Eclesiastés capítulo 12, versículo 2. Oiga lo que dice: antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas
y vuelvan las nubes tras la lluvia, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Oye lo que está diciendo, el polvo vuelva a la tierra como era. ¿A qué se refiere? Al cuerpo. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Se refiere a la parte espiritual, que es lo que le da vida a este cuerpo. Lo que está diciendo es que cuando el polvo vuelva al polvo y el espíritu vuelva a Dios, el alma quedará desnuda. Y está haciendo referencia al final de la existencia del hombre. Ahora bien, con relación al cuerpo, ¿qué dice la Biblia? Santiago capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Oye lo que dice el texto. El cuerpo sin el espíritu está muerto. Y así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obra está muerta. Es como diciendo que la fe es el espíritu de las obras, como el espíritu es lo que le da vida al cuerpo. Hay otro texto también que es bastante poderoso y es Santiago 2.26, que es el que te acabo de mencionar, pero que también habla de ese soplo, el cuerpo sin el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Es el soplo que le da vida a este cuerpo. Job 32.8 es el texto que te quería mencionar. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Ciertamente espíritu hay en el hombre y es el soplo del omnipotente que le hace que entienda. Ahora, cuando dice el soplo del omnipotente le hace que entienda, está haciendo referencia al alma y al espíritu, porque tanto el alma como el espíritu fueron puestos en el hombre por medio de un soplo. Y esto es muy importante, porque desde el pensamiento de la tricotomía se entiende que estos dos elementos fueron puestos en el hombre por medio del soplo, el soplo de vida, que se presenta en Génesis capítulo 1, versículo 26, que dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y Génesis 2.7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 1.26 y Génesis 2.7. En Génesis 1.26 Dios dice, hagamos al hombre. ¿Cómo lo vamos a hacer? A nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué es la imagen de Dios? La palabra imagen viene de una palabra que se llama selen. Y la palabra selen es una palabra que hace referencia a una representación artística. Es decir, selen indica una obra de arte, un diseño de un artista. Y este diseño representa el artista en cualquier manera. O sea, cuando un artista se presenta y cuando un artista se da a conocer, lo dará a conocer a través de su diseño. La otra palabra semejanza es demut. Y demut hace referencia a cualidades. Selen hace referencia a un diseño y demut hace referencia a cualidades. Por lo tanto, el texto dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. En otras palabras, el hombre es la representación de un diseño artístico divino, pero que a la vez contiene cualidades divinas. Y es ahí entonces, desde la óptica de demut, que se revela que las cualidades de Dios en el hombre no tienen que ver con el cuerpo, sino más bien con el alma, porque hace referencia a capacidades, a condición, a naturaleza, a voluntad, a intelecto y a sentimientos. Los sentimientos, las capacidades, la naturaleza, el intelecto y todos esos elementos no se perciben por medio del cuerpo, se perciben por medio del alma y tienen que ver con esta. Por eso es importante que nosotros entendamos que somos seres completamente espirituales y que definitivamente espíritu hay en el hombre y es el soplo del omnipotente lo que hace que el hombre entienda. Ahora bien, si continuamos en esta dimensión, en esta línea, vamos a entender que el texto continúa diciendo, el texto bíblico continúa dándonos luz acerca de lo que es esa primera alma en ese primer cuerpo y de la perfección que tenía, porque la primera alma en el primer cuerpo, que fue el cuerpo de Adán, que contenía no solamente su alma, sino que también contenía el alma de Eva. Cuando Dios sopló en Adán,
no solamente sopló su alma, sino que sopló el alma de Eva. Y es por eso que usted puede entender que cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, la ayuda ideal. Dice que Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y que tomó una de sus costillas y de esta costilla extrajo a la mujer y le creó a la mujer. Pero Eva no pasó por el mismo proceso que Adán. Eva pasó por un proceso diferente porque Dios no sopló sobre el cuerpo de Eva porque ya el alma de Eva estaba en el cuerpo de Adán y ambos eran perfectos. Ambos eran tan perfectos que no necesitaban vestirse, andaban desnudos en el huerto y no se avergonzaban. No había pensamiento lascivioso, no habían pensamientos críticos, no había nada de inmoral ni nada ilegal. Ellos eran felices y habitaban en el huerto, pero esa alma se vio corrompida por causa del pecado. Y es ahí entonces donde podemos entender lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Entonces Dios le dio una orden a Adán. Y la orden que Dios le dio a Adán es no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esa palabra, conocimiento, el árbol que representa el conocimiento de lo bueno y lo malo, hay una palabra hebrea que hace referencia a esta palabra y esa es la palabra Da'at, D-A-A-T, que hace referencia a unión, unión. Y que esta palabra también se puede utilizar con relación a la unión entre un hombre y una mujer, hace referencia a intimidad. Dios le dice, no comas del árbol donde intiman, donde tienen intimidad el bien y el mal, donde el mal y el bien se pueden conectar. No es tu tiempo para discernir esto. Algunos estudiosos antiguos llegaron a la conclusión de que Adán no podía comer de ese árbol momentáneamente, pero que llegaría el momento en el que Adán iba a poder comer de ese árbol. Que para usted comer de ese árbol, primero tenía que comer del árbol de la vida. Adán todavía no había comido del árbol de la vida, aunque Adán estaba vivo y tenía la vida eterna. El hecho de que Adán no había comido primero del árbol de la vida le imposibilitaba de la calidad y la cualidad de poder comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán tenía que pasar el proceso y luego de pasar el proceso llegaría el momento donde Adán primero comería del árbol de la vida que no le estaba prohibido y entonces podría comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Adán no esperó el momento, no esperó el tiempo y por esa razón pecó. Y al pecar Adán, entonces corrompió el alma. El alma de Adán era pura, tan pura como el alma de los niños, porque el alma de los niños es pura. Los niños nacen en pureza del alma y el alma de los niños se corrompe según van compartiendo y conociendo e intimando con el bien y con el mal. Y oiga lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y entonces se abre la puerta del pecado, que es el elemento que corrompe el alma de los hombres. ¿Qué es pecado? Pecado es errar al blanco. La palabra para pecado es hamartía. Y hamartía hace referencia a fallar. A alguien que se salió del camino, a alguien que se apartó de la luz, a alguien que corrompió su destino. Entonces, el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Y cuál fue el pecado? Esa desobediencia que cometió Adán cuando decidió corromper su alma. Y voy a terminar esta primera sección, con Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, donde dice, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Absteneos, dice el apóstol Pablo. Ese es el propósito del alma, ese era el propósito del alma. Esa era la visión de Adán. Adán tenía que abstenerse de la desobediencia. Luego de que Adán peca, cuando el hombre es restaurado,
Una de las reglas más importantes que todo hombre debe seguir en esta tierra es absteneos de toda especie de mal. Y el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Ese debe ser la meta fundamental de todo hombre que tiene existencia en esta tierra, guardar su ser. Y su ser es una constitución de espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿cómo debe guardarlo? Irreprensible. Entonces surge una pregunta. ¿Qué fue lo que Adán perdió en el huerto del Edén? ¿Qué perdió Adán en el huerto del Edén? Adán perdió la irreprensibilidad. Adán perdió la cualidad de no poder ser reprendido. Adán no podía ser reprendido ni por Satanás, no podía ser reprendido ni por los demonios. Pero cuando Adán come del árbol en el tiempo en el que no debía comer, porque yo estoy convencido que iba a haber un tiempo en el que Adán podría comer del árbol, pero ese no era el tiempo. Y como él se adelantó al tiempo, y esa es una de las faltas que mucha gente cometen, quieren adelantarse al tiempo. Y al tratar de adelantarse al tiempo, pierden la irreprensibilidad. Entonces, Adán perdió la irreprensibilidad. Y cuando Dios decide restaurar las almas de los hombres, entonces viene el apóstol Pablo con esta revelación y dice, absteneos de toda especie de mal. ¿Por qué tienes que abstenerte de toda especie de mal? Para que todo tu ser, ¿y cuál es todo tu ser? Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Porque cuando el hombre se arrepiente y acepta a Cristo como su Salvador, su alma entra en un proceso de regeneración. ¿Y qué es regeneración? Es nuevo nacimiento, obra del Espíritu Santo, a través del cual el hombre es creado de nuevo a la imagen de Cristo. Y cuando el hombre tiene esta regeneración, el hombre recupera la irreprensibilidad por medio de la justificación y la santificación. ¿Qué es la justificación? Es cuando el Señor nos ciñe de su justicia y nos hace justo, tan justo como Él, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Y entonces recuperamos la capacidad de ser irreprensible. Pero entonces Él dice, tienes que guardar esa irreprensibilidad. ¿Cómo? Absteniéndote de toda especie de mal. La santidad, hermano, el mensaje de la santidad es un mensaje que hay que volver a predicarlo. La vivencia de la santidad es un estilo de vida que hay que volver a vivirlo, porque el que no guarda santidad, simplemente su alma es reprensible, puede ser reprendida. No importa que sea pastor, no importa que sea evangelista, no importa que sea profeta, no importa quién sea. La esencia de nuestra restauración tiene que ver mucho con abstenernos de toda especie del mal. Y el Dios de paz nos santificará por completo. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo será guardado irreprensible. Entonces, esta es simplemente la introducción de lo que tiene que ver con los temas que vamos a estar tratando en los próximos días. Y ya para la próxima sección vamos a entrar en profundidad con este libro y vamos a estudiar la estructura del alma, los 5 niveles estructurales del alma y las dimensiones en las que ésta nos pueden afectar y tienen que ver con nosotros. Así que Dios te bendiga, estudioso de las Escrituras, y nos vemos en la próxima sección.